movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Identifica al Che, que homenajea al Che desde hace tantos años, para abrir este bloque donde vamos a hablar del homenaje que los jóvenes de la izquierda le realizan al Che el próximo viernes. Están con nosotros aquí en el estudio Lidia Honorato y Gonzalo Isasmendi, de los jóvenes del 26 de marzo, integrante de Unidad Popular. Buen día a los dos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, compañeros, un placer, como siempre. Y tenemos en línea a Michael Dickmarch, de la Juventud Comunista Revolucionaria, también integrante de Unidad Popular. Michael, buen día. Buen día, saludos a toda la audiencia de XRD 36 y a los compañeros del estudio. Bueno, estudiantes en general, los que están conversando con nosotros. Comenzamos contigo, Michael, aprovechando que estás telefónicamente para después liberarte. Una vez más, como jóvenes de Unidad Popular se define homenajear al Che otro año. Bueno, este año con la ventaja ya de haber salido todo el tema pandemia, ¿no, Michael? Homenajeando al Che, volviendo a la presencialidad luego de unos años de pandemia y dificultades en la movilización, siempre recordando el legado de Ernesto Che Guevara, obviamente es el legado revolucionario y las luchas, ¿no? Y más creo que en este contexto que nos encontramos a nivel de una gran lucha estudiantil de más de 2 meses que se está llevando adelante, de ocupación en centro de estudio, de secundario, formación docente, y bueno, que nos encuentra con grandes movilizaciones, creo que experiencia de lucha muy importante, y que hoy esta semana se encuentra con huelgas a nivel de secundaria, de docentes de secundaria en Montevideo y de la intergremial universitaria también. Creo que eso creo que marca el legado del Che, que sigue en la lucha y sobre todo en los jóvenes, que han sido uno de los principales agentes movilizadores en estos tiempos. Antes de hablar algún poquito más de estas realidades actuales y de esta coyuntura que ahora estabas mencionando, para hablar del Che, Michael, ustedes entienden, hablo de la Juventud Comunista Revolucionaria en este caso, que hay riesgos cada vez que el tiempo, digamos, transcurre más desde la caída en combate del Che. ¿Hay riesgos del olvido en torno al Che o de lo que, no sé si no es peor, la distorsión de lo que el Che ha significado? ¿Existe ese riesgo? O sea, lo que siempre va a haber son contracorrientes o mismo pensamientos tratando de deslegitimar o tergiversar o mismo relativizar el legado revolucionario y del Che, ¿no? Sobre todo, porque no solamente del Che, sino también con Marx, Lenin también, o sea, con las ideas revolucionarias, o sea, no es una cuestión, no es solamente exclusivamente del Che. Lo que pasa que es tan fuerte el tema de la práctica, tan fuerte las situaciones revolucionarias y la realidad mismo y la práctica, que avasallan cuando parece que todo era el fin de los tiempos, decían muchas veces algunos teóricos, y la caída del muro en la Unión Soviética en su momento, y la caída del muro, que todos pensaban, bueno, que ya se acabó el tema del fin de las luchas, y como decía Lenin, era el imperialismo y la revolución proletaria, surgieron nuevas contradicciones y nuevas luchas, cuando todo parecía, y así sigue, porque en realidad la teoría materialista lo ha marcado. Entonces, ¿a qué quiero venir con esto? Que el Che va a seguir siempre presente en la lucha, pero no como un símbolo ni una imagen, sino en su práctica y su legado. Y creo que con los compañeros compartimos que es importante este acto para reivindicar, obviamente, ese legado revolucionario del Che, no solamente las palabras, sino la práctica. Por eso creemos que es un aporte más si bien hacer el acto, pero entendemos que en la lucha está el Che. Gonzalo y Lidia, sobre eso en particular, ¿entienden que hay un riesgo? ¿Hay más dificultades hoy por hoy de lograr que los jóvenes capten, digamos, la dimensión del Che? ¿Y por qué hay más dificultades, si es que las hay? Nosotros vamos a ejemplificar con una cosa que nos pasó el domingo volanteando en Tristán Arbaja, ¿no? Mucha gente pasaba y nosotros lo primero que mostramos en el volante y en el afiche, siempre intentando que quede bien presente y nunca esconder los símbolos ni los logos, es la cara del Che, ¿no? Bien grande en el volante. El que veía la cara del Che ya se arrimaba y decía, esto es del Che, dámelo, a ver qué dice. Y muchos eran jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que existe una porción de pueblo, una porción de gente trabajadora, de estudiantes,
que ven la figura del Che, que ven su símbolo, una figura revolucionaria, una figura a la cual estudiar, a la cual prestarle atención y que simboliza y representa un montón de cosas para la clase trabajadora, para los estudiantes, y todas esas cosas son lucha, ¿no? Entonces yo creo que sí, se hace cada vez más difícil, como vos decías, mantener ese símbolo, mantener y pelear contra los dichos y toda esta cuestión arremetedora de la derecha, y no solo de la derecha, sino del capital, del gran capital, del imperialismo, que también juega y también tiene sus agentes en los lugares donde más se ven y en los lugares donde menos se ve, ¿no? A través de la propaganda, a través de siempre el mismo ejemplo de ponerlo en todas las remeras y venderlo en los shopping centers, grandes cadenas de vestimenta, de ropa. Esa utilización de la imagen, ¿no? Totalmente. Exacto, que ponen imágenes del Che en sus camisetas y la venden a 1.000 pesos. Claro. Contra eso siempre hubo que pelear en torno al Che, ¿no? Pero yo creo que esa porción de pueblo, esa porción de gente que ve al Che como un símbolo revolucionario, hace mucho más fuerza que todo esto que decíamos anteriormente. Y para nosotros, mantenerlo vivo y tenerlo presente en la plaza, en la calle, no solo como una cuestión de agenda, ¿no? Una cuestión que caiga en el calendario cada 8 de octubre y sí o sí hay que hacer un acto porque bueno, es parte de nuestra agenda y si no lo hacemos viene el reto. Eso no es así. Aprovechamos la fecha a reivindicarlo, a reivindicar en el Che a todos los mártires y todos los compañeros y revolucionarios que cayeron en combate y cayeron en la lucha o luchando. Nos parece que es importante eso, mantenerlo vivo, mantenerlo presente, y siendo sinceros no se nos hace difícil vincularlo a las luchas que estamos atravesando hoy. Vincularlo a la lucha estudiantil, vincularlo a la lucha de los trabajadores, porque el Che en su historia de vida y de lucha fue muy productiva. Entonces con casi cualquier cosa que uno esté enfrentando al imperialismo, al capitalismo, el Che teorizó sobre eso y luchó sobre eso también. Lidia, vos cuando te hablan del Che, cuando vos escuchabas hablar y en el proceso de acercarte a la militancia en la que estás, ¿cómo lo describirías al Che cuando un joven hoy puede acercarse y preguntarte, bueno, pero el Che, ¿qué dejó? ¿Qué me sirve a mí del Che en este presente? ¿Vos cómo lo concebís, digamos, cuando hay que pensar en el Che? Yo lo veo más como un ejemplo, una referencia. Como dijo el compañero, se demostró en sus actos, ¿verdad? Él estuvo con el pueblo luchando, con sus compañeros, y es un ejemplo, digo, lo que más que nada. Estamos con el tema esto de la reforma de la educación que quiere imponer el gobierno, haciendo mandados de los yanquis, del capitalismo, y son cosas que el Che estaba luchando, estamos hablando hace 60 años atrás, que se siguen imponiendo hoy en día. Y yo creo que es una buena forma de demostrarle a la juventud qué es lo que estaba pasando antes, quiénes eran los que estaban luchando contra esos sistemas y lo que sigue pasando hoy en día. Volvemos a Michael. Sí, Marcelo. Michael, te escuchamos. ¿Estás ahí? Sí, estamos acá, sí, obvio, compa. Bien. Sí. Esta necesidad justamente fundamental de que lo que dicen los compañeros acá en el estudio, de la, Gonzalo también decía, ¿no? De esa realidad, de la imagen del Che, de esa utilización de la imagen del Che, de las remeras, de un montón de cosas, pero que en la realidad hay que poner realmente justamente las acciones que él pensaba, que él llevaba adelante, ¿no? Claro, creo que además de la vigencia del pensamiento revolucionario, también la cuestión de la práctica, del hacer, de ponerse al frente también, no como también como ejemplo revolucionario, de estar siempre al frente de las luchas, de encabezarlas, que es parte del legado, el tema de la denuncia del imperialismo. Hoy también, así, en un mundo también, imagínense que estamos en una guerra
una guerra en Ucrania también, la agresión imperialista rusa. Entonces tenemos un mundo en disputa imperialista también. Entonces tenemos el imperialismo yanqui, si empieza habrá legado, si el Che todavía estará viviendo en la lucha, ¿no? También en la defensa de los pueblos, de la lucha de los pueblos antiimperialistas. Me parece y creo que no me parece, está vivo en ese legado. Por eso también remarcamos el rol que han tenido los jóvenes hoy luchando por más presupuesto, el tema de la reforma educativa, gente que quiere buscar un espacio de lucha, que creo que también eso es importante de esta actividad. Pero muchas de las cosas por las cuales el Che luchaba en ese entonces por transformar, por hacer revolución, sigue siendo una necesidad del pueblo, una situación que se encuentra el pueblo, los jóvenes sobre todo, que siguen siendo los muy perjudicados, y se ha agudizado en este gobierno la situación de desempleo. O sea, los datos que salen que los jóvenes son los más pobres, aumentaron las situaciones infantiles de pobreza también. Entonces creo que esas banderas siguen estando vigentes, y bueno, me parece esa rebeldía, esa punta de lanza de los estudiantes, los jóvenes está, y creo que es importante eso es lo que el legado que nos deja el Che en su lucha, y es importante consolidarla en las luchas que se están llevando hoy en día. Es decir, que incluso el 6 va a haber una movilización, una marcha, va a haber ocupaciones en el centro de estudio. O sea, está habiendo una movida bastante grande, y creo que es bueno consolidarlo, y creo que la Unión Popular se pone a la vanguardia como jóvenes en esta actividad. Hay que decir también, Michael, que si no es por esta iniciativa que ha mantenido a lo largo de los años los jóvenes de Unidad Popular, sus organizaciones, no hay en el espectro político, no se ve una continuidad de homenaje, de recordación al Che a nivel juvenil político, ¿no?, en nuestro país. Y es la consecuencia también de la actividad de la Unidad Popular, ¿no?, de un programa antiimperialista, popular, de luchar por una bandera, por cambios, y obviamente, y realmente hacer actividades como se ha hecho por presupuesto, como hicimos el jueves por la reforma, una muy buena actividad por el tema de la reforma educativa, como se ha hecho por Artigas contra el golpe de Estado, y ahora esta actividad, o sea, reivindicando la consecuencia de la herramienta de la Unidad Popular como una herramienta de lucha, y bueno, sus jóvenes siendo consecuentes en la práctica. Uh-huh. Es un reflejo de ello, y que obviamente que en un momento también de situación que hay que ponerse al frente, a nosotros, bueno, al revés, donde haya lucha y se haya movida, es donde más nos estimula. Bien. Para liberarte a vos, que estás por teléfono, jóvenes que quieran entrar en contacto con la Juventud Comunista Revolucionaria, arrimarse de repente ahora que se viene el acto, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pues obviamente está el acto ahora el viernes 7, 19 horas en la Plaza Cagancha. Ahí obviamente que vamos a estar con los compañeros, allí con los jóvenes de la Unión Popular, con los compañeros de la Juventud 26 de marzo, vamos a hacer la actividad. Y bueno, después como Juventud Comunista Revolucionaria se pueden contactar a nuestras redes, tanto en el Facebook como en el Instagram. Uh-huh. También, y toda esta página, la página también del pcr.org.uy también, y bueno, allí están los contactos para poder ubicarnos, y también, pero lo importante también es sumar compañeros a la lucha, y obviamente es un llamamiento a la actividad del viernes a las 19 horas, que es importante, en un contexto muy interesante de lucha y de movilización, y se está llevando en la calle, y que bueno, que es lo que hay importante acompañar, además de otras luchas que se están llevando a cabo, y una experiencia muy importante, no solo en Montevideo, sino en muchos departamentos de nuestro país. Cierto. Michael, bueno, gracias por estos minutos, y nos veremos el viernes. Saludos, muchas gracias. Era Michael Dickmarch de la Juventud Comunista Revolucionaria. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir.
Bueno, los jóvenes nos ayudan a conocer, a actualizarnos en la música en general, pero también en las canciones con contenido como esta que estaba diciendo Gonzalo, que esto es La Mancha de Rolando. Sí. Una banda argentina, ¿no? Una banda argentina. Y así tantos otros, porque claro, nosotros de generación, no incluyo a Marcelo tanto, pero más viejos, Sí, hay una diferencia importante, ¿no? Venimos con las canciones más clásicas del Che, de aquellas épocas. Bueno, escuchábamos a Carlos Puebla, pero hay mucho, por supuesto, que como tiene que ser, se va actualizando y van homenajeando al Che y a quienes lucharon en torno a las ideas del Che. Hay que recordar también que el 8 es cuando el Che es capturado, ¿no? Y muere, en realidad es asesinado el 9 de octubre del 67, y es asesinado porque lo tienen retenido en un local ahí de La Higuera en Bolivia, y lo masacran así a sangre fría, ¿no? El sargento Mario Terán, de acuerdo a lo que se ha conocido. Pero que el 8 también se recuerda, para mencionarlo hoy, en la toma de Pando en 1969 por parte del MLN Tupamaros, una acción guerrillera donde mueren también jóvenes combatientes, Salerno, Cultelli y Zabalza, que como muestra también de jóvenes que en aquel momento tomaron ese ejemplo del Che, ¿no? Pero hablábamos con Michael, Lidia y Gonzalo, de la importancia que los jóvenes de Unidad Popular mantienen, ¿no? Que entienden que hay que salir a la calle a mantener esta recordación del Che. Sí, eso que tú decías particularmente como jóvenes del 26 de marzo, siempre lo dejamos para el final, en las intervenciones de la radio o en la intervención misma del acto, el homenaje a los compañeros caídos en Pando, ¿no? Que siempre está presente. Y es para nosotros, y lo dice una canción también, el mejor homenaje que se le hizo al Che. ¿Cómo? Disculpa que me olvidé de la pregunta. No, respecto a la importancia de mantener en acto público esto que los jóvenes de Unidad Popular insisten cada año, ¿no? Sí. Como decíamos hoy, la importancia es de que el Che sigue vivo, que la figura del Che, que su símbolo, su ejemplo, sigue vivo, y además que no solo sigue vivo porque nosotros hacemos un acto un día en un mes del año, sigue vivo porque, lo decía Lidia hoy, sobre la reforma educativa, sobre una educación transformadora, liberadora, crítica, que ayude a los jóvenes a pensar y no a ser máquinas de un sistema que los usa para trabajar, que no sean mano de obra barata para cualquier capitalista que venga y ponga una empresa de delivery, que la literatura sirva para formarse, para leer lo que a uno le parezca que tiene que leer, leer a lo que hace bien, leer lo que no hace tan bien para criticarlo, las artes para que ayuden a expresar lo que uno siente y lo que uno piensa. Hablábamos recién de la música, hay muchísima música del Che nueva. Eso también marca una continuidad del ejemplo del Che y de su legado. Pero cuando uno piensa en todo eso que el Che teorizaba y hablaba con jóvenes, uno puede leer los discursos a los jóvenes cubanos, a los estudiantes cubanos, a la FEU cubana, a los comunistas de la UJC cubana. No puede leer así el pensamiento del Che y lo puede bajar a tierra hoy. Puede leer y escuchar el discurso que hizo el Che aquí en la Universidad de la República, en el Paraninfo, y si uno lo lee hoy con la universidad que tenemos y las necesidades que tiene la universidad hoy, yo creo que habría que cambiarle 2 o 3 párrafos. Está vigente absolutamente. Pero está vigente absolutamente. Y tiene que ser también una
una reivindicación de toda la UDELAR, de todos los estudiantes, transformar a la UDELAR, que se tiña de negro, de mulato, de hijo de obrero, de hijo de campesino, si es que quedan en Uruguay campesinado, pero para nosotros hacer un acto por el Che es por esos pequeños ejemplos que dábamos, y hay muchísimos más. Se habla, y bien hablado en estas semanas, de la corrupción, de que hay una asociación para delinquir en la torre ejecutiva, al lado, a las narices del presidente. Claro. Que hay un Charles Carrera dando vuelta, que por más que la oposición le pegue a gente que tiene pasaporte falso, es que no se olvide que al lado de ellos también hay un corrupto. Entonces, cuando pensamos en corrupción y pensamos en la figura de Che y todo lo que él hizo contra la corrupción, no solo en Cuba, sino en todos los países del mundo a los que fue, en todas las tareas que le tocó realizar, ¿no? Él siempre estuvo hablando, teorizando y hablando con los trabajadores mismos sobre las pequeñas corrupciones. Si había 100 en una fábrica, no se podían imprimir 200 boletines para esa fábrica. ¿Por qué? Si había 100. En esas pequeñas cosas, en esos pequeños ejemplos, que no son tan pequeños en un sentido, ¿no? Pero hasta en eso uno puede pensar en la figura de Che, en su ejemplo. Hablando de reforma de educación, el Che en la guerrilla tenía todos los guerrilleros que eran campesinos, y había algunos profesionales, entre ellos habían maestros. Entonces, ¿qué hizo el Che? Le pidió a esos compañeros que formaran a sus campesinos, a sus compañeros. Claro. ¿Por qué? Porque sin conocimiento de lo que estaban haciendo no había lógica, no iba a tener sentido. Entonces, lo importante, ¿cómo se le dice? Alfabetizar a la población, de que tenga conocimiento de razón, de crítica, y es algo que estaba aferrado en la cultura antes, el agachar la cabeza y hacer lo que se te diga, y es lo que quieren implementar ahora, tipo, sin formarnos a nosotros sin la capacidad del porqué. Entonces, me parece que por ahí va otro ejemplo del Che, ¿no? Esa imposición actual que hay en esta reforma, como decía Gonzalo, de que se lleva todo por delante, dejando el ser humano por atrás, ¿no? Totalmente. Sí, claro. El individualismo que imponen, el olvido de trabajar en colectivo, esas cosas, el conocimiento de lo que es las artes, la ciencia, la naturaleza. Lo importante es el trabajar la tierra, el trabajar en equipo con el compañero. Esas cosas no se pueden perder, y son cosas que el Che no quería que se perdieran. Absolutamente. Acá Ángeles nos acercaba lo que un vecino oyente de Sayago, Firpo, nos trajo, los recortes de una investigación histórica de una revista, creo que es Noticias esta. El Che volvió a la Argentina, el viaje secreto de Guevara que desató un escándalo internacional y casi modifica el mapa político de América, cuando visitó al entonces presidente Arturo Frondizi. Después lo vamos a echar a comentar, porque bueno, lo acabamos de recibir, pero que hablaron con testigos de esa presencia del Che en Argentina. Sin duda también en momentos en que bueno, el Che venía acá al Río de la Plata, cuando vino a la reunión de Punta del Este, y gracias a Firpo por acercarnos estos materiales. Entonces, los jóvenes del 26, bueno, lo vinculan a las luchas, a los temas de hoy, pero entienden que se debe estudiar al Che, lo hacen. ¿Qué cosas estudiar del Che? O lo que hoy implica, ¿no? Estudiar políticamente, la formación política. Una cosa que siempre se aprovecha a hacer en esta fecha que se viene el acto es a repasar un poco, ¿no? Y a profundizar y a estudiar, empezar a estudiar lo que todavía no lo hicieron. Todo el legado y todo lo que teorizó el Che, que es mucho y muy vasto, ¿no? ¿Qué estudiar particularmente? Siempre depende de lo que estemos luchando.
hoy los puntos para la juventud del 26, para los jóvenes en general, son claros. Se viene una reforma educativa que va a cambiar no solo el presente, sino el futuro de todos los estudiantes, jóvenes estudiantes e hijos de trabajadores. El Che escribió mucho sobre eso, lo veníamos diciendo, y sobre eso es que hay que estudiar. Pero también lo decía Lidia al pasar, la producción, el cómo trabajar la tierra, todas esas cuestiones que hoy los jóvenes quizás se interesan un poco más, la cuestión del medio ambiente. Hay que buscar, pero el Che en su práctica y en su legado también nos deja grandes enseñanzas para profundizar sobre eso. Decíamos que uno de los puntos también es por presupuesto. Está claro que sin recursos una educación no avanza. Y ejemplo de lucha por transformar las cosas que queremos, el Che es la principal bandera. Y además no olvidar que el Che no peleaba por los vidrios rotos y las cortinas. Claro. Como jóvenes del 26 tenemos que saber que el Che peleó, luchó y cayó en combate por la transformación de la realidad, por dar vuelta a esto pata para arriba, poner a los de abajo arriba y a los que están arriba dejarlos lo más abajo posible. Nosotros eso lo tenemos bien claro. No hay lucha, transformación posible en la realidad sin lucha. Está claro que los vidrios faltan, que los liceos se llueven, que no hay cupos en las universidades, que hay salones de 300 gurises. Contra eso hay que pelear ya, pero sin olvidar que el objetivo principal, el objetivo claro de la juventud del 26 y de todo aquel que tenga pretensiones revolucionarias es transformar la realidad. ¿En qué va a consistir Extracción y el acto? ¿Cómo está pensamiento pensado? unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Plaza Cagancha, 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 27.